Muy bien, pues muy buenos días. Les damos la bienvenida a la 11ª sesión del año 2026 del Seminario Permanente Interacciones de la Tecnología Digital con la Educación y la Sociedad, que forma parte de las actividades que llevamos en conjunto los cuerpos académicos, sistemas y ambientes educativos y gestión de entornos virtuales y procesos para el aprendizaje desde el Departamento de Innovación en Gestión del Conocimiento del Centro Universitario de Guadalajara. Nos da mucho gusto recibir esta mañana a un invitado a quien presentaré a continuación. José Antonio Delgado Valdivia es profesor y consultor especializado en innovación educativa, comunicación digital e integración de tecnologías emergentes en contextos formativos. Es doctor en gestión e innovación educativa por Uninova, con un máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Abierta de Cataluña y licenciado en Desarrollo Educativo Institucional por la Universidad La Salle. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en docencia, consultoría y desarrollo de proyectos con instituciones académicas, organismos públicos y empresas privadas. Su trayectoria se ha orientado al diseño curricular, la innovación educativa y la aplicación estratégica de la inteligencia artificial en ámbitos educativos y comunicativos. Hoy está aquí para hablarnos sobre análisis de las perspectivas de capacitación en inteligencia artificial generativa, del entusiasmo de la alfabetización a los procesos de apropiación. Muchas gracias por estar aquí esta mañana, Toño. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es bonito volver a ver a la familia a veces. Bueno, a ver, voy a compartir la presentación. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, a ver, la historia de esto eh, va, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita más como darle el contexto? Parte de esto que está aquí es, cuando voy a hablar de apropiación, tiene que ver un poquito con lo que trabajé en el doctorado. Lo demás, pues es básicamente surge a partir de un trabajo que estábamos haciendo mi socio y yo, Juan García, como un estudio, un estudio de mercado, más bien un estudio de benchmark, sobre ofertas de capacitación, ¿no? Sobre el tema de inteligencia artificial. Entonces, de repente, pues empiezan a conectar los puntos y platicando un poquito con Pau, bueno, pues le dimos un poquito más de estructura a esto. Esto es algo, bueno, y de hecho lo platicaba también cuando tuvimos la reunión previa a esto. eh, es algo interesante, ¿no? O sea, de repente surgen conversaciones, surgen posiciones, alrededor de la inteligencia artificial. Yo no soy experto en inteligencia artificial, o sea, yo soy un usuario que ha ido aprendiendo a apropiarse de este tipo de herramientas y las he ido integrando, ¿no? O sea, soy experto en el uso, no en el diseño, no en la conceptualización. Y mucho de lo que nosotros hacemos en la empresa es capacitación. Eh, en general, digo, un estudio que hay por ahí, un análisis que tenemos pendiente es cuáles son las perspectivas con las que llegan a veces los participantes, ¿no? Porque no siempre, digo, cada quien trae como sus necesidades cuando llega a pedir este tipo de cursos, este tipo de capacitaciones. Pero bueno, aquí vamos a ahondar un poquito más en esto. Eh, ¿Cuál es el tema aquí? ¿No? Empiezo como, voy a ponerlo como problema. Digamos, el 88% de las empresas, según McKinsey, en un estudio que sacó el año pasado hacia finales, dice que están en proceso de adopción de inteligencia artificial. Y curiosamente el 81% dice que no se ve un impacto tangible en resultados, ¿no? Esto es interesante porque dices, a ver, ante el boom de lo que supone la inteligencia artificial a partir del 2002, o sea, inteligencia artificial comercial, ¿no? Este, eh,
pues vemos que no necesariamente es un problema de acceso. Ojo, no me estoy metiendo en una perspectiva, digo, la herramienta ahí está, poder entrar a la herramienta. Estoy claro que no es una herramienta democrática, no es una herramienta a la que todos tenemos acceso, pero digamos, desde esta perspectiva, las herramientas ahí están, funcionan, sirven, ¿no? Y puedes entrar, tienen sus versiones gratis, etcétera. Entonces, no necesariamente el problema en este caso tiene que ver con el acceso y tiene que ver sí también con la parte del uso, ¿no? O sea, digamos, aquí yo me iría como en estos cuatro niveles. Una cosa es el acceso, otra cosa es usarla, otra cosa es adoptarla y otra cosa muy diferente sería apropiarla, ¿no? O sea, darle esta parte como de significado propio que tendría que ver con el hábitus, ¿no? Entonces, digo, nos vamos a meter un poquito más en esta perspectiva. Aquí lo interesante es que, digo, voy a poner un caso por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara tienen Gemini, ¿no? Ok, está garantizado el acceso y posiblemente el uso, pero ya de ahí dar ese brinco a la adopción y de la adopción pasar a la apropiación es un camino que no necesariamente es libre de fricciones, ¿no? Vamos empezando a veces desde el uso. Y esto lo digo porque al final de cuentas también esto responde a un entorno comercial. ¿No? O sea, eso también es importante darle esta perspectiva, ¿no? O sea, las herramientas que estamos usando en general son herramientas comerciales, tienen fines, tienen objetivos muy específicos, pero también vale la pena pensar por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ahí va a ir un poquito esta. Este, a ver, si hacemos, digamos, un recuento, yo diría de la parte de voy a hablar del uso de tecnología y lo voy a poner muy a lo mejor acotado a la parte educativa. O sea, el boom del 2004, esta parte de la web 2.0, me acuerdo que pues dabas un chorro de talleres y cómo usar el blog y cómo usar redes sociales, digamos, todo este uso de herramientas en la nube de la web 2.0 que permitían al usuario, producir o generar contenido, tiene un comportamiento similar a partir de aquí. La diferencia, ¿cuál es aquí? Digamos, si metemos un poquito más el ojo crítico, diría yo, digo, la historia de OpenAI, pues es desde 2015, ¿no? O sea, la primera versión, 2014, perdón, la primera versión de ChatGPT con algunos ejemplos fue el 2016, 2020 GPT-2, perdón, 2019 GPT-2, 2020 GPT-3, ya estaba la arquitectura base. Entonces, ¿qué es lo que cambia en ese momento? Básicamente es la interfaz, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque entonces tenemos una interfaz que te permite un aprendizaje por reforzamiento, pero directamente del usuario, ¿no? Para mí ese es una distinción clave y precisamente creo que la innovación en ese sentido, ahí es donde rompe. ¿No? Porque digo, pues así es como te explicas que en menos de 2 meses OpenAI haya llegado a más de 100 millones de usuarios, ¿no? O sea, entonces, la diferencia precisamente en el acceso a este tipo de herramientas o sea, digo, en noviembre del 2022, no sé si lo recuerden, pues veníamos de una etapa pospandémica, y de repente pues nos agarra con que esta parte ya se libera, se abre, ¿no? Su versión gratuita. En México tuvimos el acceso un poquito después, pero bueno, al final creo que, digamos, si lo vemos desde esta perspectiva, la facilidad de acceso a este tipo de plataformas también explica un poquito el sesgo de su enseñanza, vamos a ponerlo así, ¿no? O de su apropiación. A ver, y esto, digamos, en el rastreo que yo he estado haciendo, se me hace muy interesante y creo que viene una crítica muy interesante hacia las instituciones educativas aquí. Hay un estudio por ahí que sacó la Universidad de Stanford, Stanford Eye Index en 2024, y dice que, bueno, parte de lo que maneja por ahí es que hacia más o menos 2011, los expertos en inteligencia artificial, había más o menos esta variedad. El 40.9 se quedaba en la academia, el 40.7 se iba a la industria, ¿sí? Este dato es importante
porque digamos, si lo ves 10 años después, el 20% de los expertos en inteligencia artificial se quedaron en academia, pero el 70% se fueron. Y entonces, ¿quién llena el vacío académico? Pues básicamente el mercado, ¿no? Y de dónde empiezan a salir estos temas? Básicamente digo, obviamente los que empezaron a dar capacitación en este sentido no necesariamente tenían esta perspectiva educativa, ¿no? O sea, básicamente por las prisas, este, pues nos agarraron a las universidades, a las instituciones, nos agarraron como en frío, ¿no? Porque ahora dijeron, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, digamos, ante este vacío, y creo que es importante, también entender qué hay detrás de esto, ¿no? O sea, las razones no nada más son así, sino también son razones estructurales que vale la pena que de repente vayamos analizando. Digo, no voy a decir mentiras, ¿no? O sea, al final de cuentas, la industria paga entre 3 y 10 veces más que la academia, ¿no? O sea, entonces, pues básicamente tiene que ver un poquito con esta misma migración. Obviamente, opera a ritmos que las instituciones universitarias no tienen para igualar, ¿no? O sea, aquí es tiempo, tiempo también se traduce en dinero, ¿no? Entonces, y obviamente yo diría otro elemento es que, pues básicamente la infraestructura que tenemos en las universidades no alcanza a competir con la industria, con lo que tiene la industria, ¿no? Entonces, bueno, si desde ese escenario pues, lo podemos ir medio analizando, pues el talento va a migrar donde pueda desarrollarse, ¿no? Yo sé que está como raro que diga esto en una institución universitaria, pero cuando empiezas a ver los datos, híjole, sí te empiezas como a cuestionar qué está pasando, ¿no? O sea, bueno, ya no te empiezas a cuestionar qué está pasando porque las cuestiones ya las tenemos desde hace muchos años, pero de repente se vuelve otra vez importante hacer como este ejercicio reflexivo, ¿no? Y digamos, aquí no lo estoy planteando desde un sentido simplemente es contexto, pues es un dato que ahí existe y que creo que vale la pena, ¿no? Entonces, pues obviamente, cuando estalla esta interfaz, cuando empezamos a tener acceso, la demanda de capacitación en términos de inteligencia artificial, pues empezó a aumentar. Creo que en este sentido también es importante ir viendo que el ecosistema de capacitación pues básicamente se fue quedando en plataformas de educación continua, ¿no? O sea, no lo fuimos integrando porque no lo veíamos, o si lo veíamos y lo decíamos, no, a lo mejor no eras escuchado, pero era algo que se veía venir, ¿no? O sea, digamos, hay un autor que me gusta mucho, Nicolás Taleb, tiene un libro que se llama El Cisne Negro, ¿no? O sea, a ver, esto que pasa en 2022 no es el cisne negro, o sea, esto sí era previsible, ya se veía, que no hayamos tenido la estructura para poderlo, me parece interesante. Y entonces de ahí, ¿qué es lo que se desprende? De ahí se empieza a desprender un discurso que yo digo como el productivismo instrumental, ¿no? O sea, todo va a ser más rápido, todo, ¿no? Es más rápido, es más fácil y no necesariamente esa es una decisión didáctica, ¿no? Entonces digo, trato de ir conectando como estos dos elementos entre el contexto y, pues básicamente desde la parte formativa y entonces, pues básicamente, ¿qué es lo que sucede de esto si, digamos, las instituciones educativas no estábamos preparadas y luego empieza todo este discurso del productivismo instrumental? Pues al final ese vacío lo empiezas a entender desde una oferta construida, básicamente por quienes lo que necesitan es vender la herramienta, no formar criterio, ¿no? Y este discurso entre vender la herramienta, usar la herramienta y formar criterio es un discurso bastante interesante porque no nos salvamos las instituciones educativas y no se salva en general el contexto. Ahora, aquí hay que ver otras cosas. Hace enero, febrero, no es cierto, en marzo, Anthropic sacó un estudio, de Anthropic Economic Index de 2026. Entonces, hace un estudio muy interesante, igual les paso la liga al ratillo, por ahí la tengo, pero si no lo pueden buscar así, tiene una interfaz muy padre,
Y dice que en este caso, digamos, el usuario típico en Latinoamérica todavía no está, no es no está llegando al campo laboral, ¿no? En general, el usuario típico es más estudiante a nivel Latinoamérica, y esto lo que nos dice al final de cuentas es que estamos en una fase temprana yo diría, la incorporación de la adopción, pero que aún esta herramienta no forma parte del flujo de trabajo, ¿no? Y en esto hay una parte, no me acuerdo si la puse aquí, no la puse. Pero hay dentro de las categorías de para qué se está usando esta cosa, es desde consejero emocional, ¿no? Consejero romántico, porque existe, ¿no? O sea, y yo conozco casos de gente que le ha pedido consejos, a las inteligencias artificiales sobre su vida personal, ¿no? Pero también está la otra parte, ¿no? De que tiene que ver más con las tareas educativas, ¿no? Tareas académicas. Por ejemplo, en este caso, parte de lo que también nosotros hemos estado recuperando de las capacitaciones que hemos estado haciendo, normalmente llegan como quiero aprender la herramienta, pero también quiero eficientar tareas, tareitas, o sea, y lo digo tareitas no porque sean menores, pero es hacer mi planeación didáctica, estoy hablando en el campo educativo, ¿no? O sea, profesores, yo quiero hacer mi planeación didáctica, quiero hacer rúbricas, quiero hacer instrucciones, quiero hacer recursos. Digamos, el elemento más complejo podría ser hasta el recurso, ¿no? Pero va desde la tarea administrativa hasta la tarea educativa como tal. Este, digamos, ya hablar de personalización o de adaptación de contenidos resulta a veces complejo. No estoy diciendo que no exista, sí nos han tocado profesores que están haciendo eso. Curiosamente, mucho ha sido en educación básica y educación pública. Pero bueno, sigue siendo parte del reto, ¿no? Ahora, aquí creo que en este momento, si hacemos este estudio para los que nos estamos encargando de los procesos de capacitación o de adopción de inteligencia artificial, y no sé si para las instituciones de educación superior, creo que ahorita todavía a nivel de Latinoamérica podemos anticipar esa curva, ¿no? O sea, yo creo que todavía podemos mover, digo, hay que meterle algunos rasgos críticos, ¿no? Son una apropiación más crítica, pero creo que todavía se le puede dar batalla un poquito antes de que el mercado dicte el ritmo. El tema es que los discursos subyacentes dentro de las mismas instituciones tienden a ser un poquito, a veces alarmistas, ¿no? Y a veces más centrados en el uso. Pero bueno, ahorita llegamos a este. Ahora, ¿por qué hablo yo de integración profunda, ¿no? O qué tan profunda es esta integración. Digamos, hay varios elementos aquí que es lo que hemos ido viendo. Digamos, normalmente todos entramos por la alfabetización instrumental, ¿no? O sea, y así aprendemos a usar Facebook, y así aprendimos a usar otro tipo de plataformas, a veces inclusive plataformas educativas, ¿no? Aquí lo interesante es que esto, pues, tiene que ver con habilidades predecederas, ¿no? Después yo iría está la alfabetización crítica, bueno, no lo digo yo, lo dicen otros, yo lo recupero, ¿no? Pero que ya tiene que ver con evaluar, auditar, situar sociotécnicamente este tipo de herramientas. Y yo creo que ya aquí cuando hablemos de apropiación, pues ya nos estaríamos centrando en cuál es el criterio que estás usando, ¿no? O sea, yo diría una perspectiva más ecosistémica y mucho más orquestada desde el usuario, ¿no? O sea, aquí lo importante creo que viene siendo la agencia del usuario, la agencia de la persona, la agencia, el poder decidir. Y creo que por ahí es más o menos por donde hemos estado trabajando. Digo, en lo que voy a hacer pues aquí, al ratillo les paso este sitio, es básicamente lo que estamos platicando, nada más un poquito más interactivo y creo que más interesante. Pero bueno, aquí viene un poquito más desarrollado esta parte de lo que es la apropiación tecnológica. Ahorita voy a explicar este cuadro, nada más se los dejo por ahí por si quieren profundizar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en términos de los discursos? Este,
En general, veríamos como dos elementos diferentes. Una es, yo diría, los archipiélagos tecnológicos, ¿no? O sea, yo sé usar, de hecho, muchos, ¿no? O sea, todo es ChatGPT, aunque uses Gemini Cloud, etcétera. Una tiene que ver con las herramientas únicas. Y que al final de cuentas, yo uso este concepto de islas de uso desconectadas, ¿no? O sea, tiene que ver con una mirada mucho más amplia, este, que una herramienta única, ¿no? La otra, la amplitud, la siguiente sería unas herramientas útiles, ¿no? Uso coordinado de varias aplicaciones, y la perspectiva ecosistémica. Aquí, como les decía, mucho del discurso es muy instrumental, ¿no? O sea, lo vemos aquí. Ahora, si nos vamos aquí al sitio, básicamente este cuadrante es el construido, ¿no? Entonces, como lo vemos, básicamente es esto, ¿no? O sea, esto es en general cuando es el estudio que lanzamos en X y en YouTube, que fueron las dos plataformas que analizamos. Normalmente bueno, se analizaron 120 videos, y de esos 120 videos, más de la mitad estaban centrados en una herramienta única, ¿no? Algunos, digamos, 16 videos, que no es mucho, fundamentos en la automatización conceptual, productividad. Este es muy interesante porque se entra con lo que les decía hace ratito, la promesa de la productividad, monetización, urgencia y miedo a quedarse atrás. Y en general de los 91 videos analizados, pues ninguna habla como de una apropiación crítica, ¿no? O sea, aquí, este, digamos, este es el discurso que encontramos en esta parte del análisis en YouTube. En general, nosotros, o la propuesta es esta, ¿no? O sea, es el desarrollo de competencias, pero bueno, ahorita vamos completando el cuadro. Esto que les decía lo acomodamos, no es cierto, lo acomodé yo, en este cuadrante, ¿no? O sea, digamos, la formación básica que estamos viendo, que tiene que ver aquí con poca profundidad y es operación instrumental. Tú métete y te voy a enseñar a usar ChatGPT, ¿no? Hay otra que tiene que ver o aquí, ¿no? Entonces sería pura alfabetización. Aquí sería profundidad sin amplitudes. Domino una herramienta, pero no alcanzo a ver el ecosistema. Y cuando me refiero al ecosistema, me refiero a identificar cuáles son los actores, cuáles son los sujetos, cuáles son los artefactos y cuáles son los flujos, ¿no? Al final de cuentas, el ecosistema tiene que ver con esta parte más de integración y de interacción dentro de los distintos elementos, pero bueno, aquí entonces domino una herramienta, no alcanzo a ver el panorama completo, aquí nada más es la operación instrumental, y aquí puedo conocer el panorama, pero no lo puedo integrar, ¿no? Y digamos, si lo viéramos un poquito más complejo, aquí en la apropiación ecosistémica, lo que yo diría es cómo la persona es capaz de integrar este tipo de tecnología, pero inclusive armar sus flujos de trabajo o sus flujos operativos de una forma deliberada, ¿no? O sea, a partir de una conciencia y inclusive desde una perspectiva crítica. Es más o menos así como, digamos, el cuadrante con el cual analizo esto que les estoy presentando. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Y ahorita vamos a los resultados de este primer acercamiento. Analizamos dos plataformas. ¿Por qué analizamos estas dos plataformas? Porque era donde teníamos acceso como a la información. Nos quedó pendiente meternos más a LinkedIn y a Instagram, que es donde se está moviendo la otra parte de la conversación. Pero bueno, aquí nos metimos a estas dos plataformas. Básicamente en YouTube, les decía, analizamos 110 videos, pero a la hora de estar haciendo la limpia, se descubrieron por ahí 15 videos repetidos, entonces por eso quedaron 91. Y fueron los que analizamos a nivel de discurso, que era lo que estaban proponiendo. Y en el caso de X, lo que hicimos fue un social media listening, ¿no? Para más o menos identificar cuál estaba siendo la conversación y cuál estaba siendo el sentimiento que los usuarios estaban sintiendo respecto a la integración o el uso de inteligencia artificial generativa
en este sentido, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue esto, ¿no? Aquí, digamos, dentro de las consultas hicimos tres cortes, con diferencia más o menos de 3 semanas, ¿no? Entonces, por eso son tres versiones, y ahí fue lo que sacamos como de esta escucha cualitativa. En el caso de, perdón, aquí ya tenía los datos, ¿no? Le hicimos una depuración de los 109 videos, 91 se quedaron porque los otros eran repetidos. Y bueno, por ahí hicimos, a partir de lo que veníamos trabajando del marco conceptual de apropiación tecnológica, identificamos 7 categorías y los mapeamos, ¿no? Esto, digamos, es uno de la parte, de una perspectiva del análisis. Además, le echamos un ojo o le echamos una revisión a lo que dicen algunas universidades sobre esta parte de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué encontramos en este discurso dominante de la capacitación, digamos, en la nube? Entonces, un alto porcentaje es centrado en la herramienta, ¿no? Hay un discurso por ahí que se me hace muy interesante, que es que la inteligencia artificial reemplaza tareas, empleos y profesiones enteras. Esta lógica de sustitución de repente está medio loco. Obviamente cuando haces ya la revisión te das cuenta que muchos son bots y son repetidos, pero es este discurso que no sé si alguien lo haya visto, ¿no? Ya no vas a necesitar profesores porque ahora ya con inteligencia artificial puedes aprender todo. Ya no vas a necesitar mercadólogos. Ahora tu marca va a ser nueva porque tienes inteligencia artificial. O este otro discurso de, yo no sé por qué la gente no usa ChatGPT si tienes un gestor financiero en casa, ¿no? O sea, ese discurso, y está interesante, ¿no? Digo, hay mucho bot detrás de eso. Hay otro que es esta promesa de productividad, ¿no? O sea, sí hay una eficiencia, sí hay un ahorro de tiempo y automatización para producir más. Y aquí es algo muy interesante porque también tiene que ver con la agencia. Voy a platicar una anécdota. Cuando empezamos a trabajar mi socio y yo en esto, pues era 2021 más o menos que empezamos como a meternos. Ya en 2023 le dimos más forma. Pero yo me acuerdo que llegué con Juan y le dije, carnal, ya la hicimos, ¿no? Mira, o sea, ya vamos a poder trabajar, ta, 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 y vamos a tener tiempo para cuidarnos, o sea, para tener como vida más allá del trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues volvemos otra vez a esto, ¿no? O sea, te enrolas en el trabajo y dices, pues ya lo puedo hacer más rápido, lo puedo hacer, entonces te empiezas a llenar. Entonces, hay aquí otra lógica en esta promesa de productividad que tiene que ver mucho con ese discurso que uno asume. La otra tiene que ver con la urgencia y miedo a quedarse atrás, ¿no? Es interesante porque es esta lógica de, ok, la herramienta no me va a sustituir, pero quien sepa usarla sí me puede sustituir a mí, ¿no? O sea, y aquí está pasando algo interesante en términos formativos también, porque, digamos, en la industria en general, un alto porcentaje de la gente vamos a poner, nivel medio de decisión, se está capacitando en el uso de inteligencia artificial y, digamos, bajo esta lógica a veces de microcredenciales, especialización y toda la oferta formativa que hay alrededor, pues básicamente el discurso que se ha alcanzado a percibir es, pues ya no voy a contratar a gente recién egresada que no tiene experiencia para hacer la talacha, ¿no? Me ahorro esa lana. Es un discurso interesante, ¿no? Y bueno, ya la otra donde encontramos estos gurús, ¿no? De aprende a hacer esto y yo te garantizo que vas a tener $100,000 en un mes, ¿no? O sea, y vas a dejar de trabajar y etcétera. En general, la otra sería crítica o apropiación. Y la otra sería fundamento y alfabetización conceptual. Esto, digamos, es un poquito las categorías de análisis, qué fue lo que encontramos, ¿no? O sea, ya que vimos esto, nos centramos aquí ya en los datos reales a partir de casi cada 6 de cada 10 videos enseña solo a operar una aplicación, ¿no? Digamos, lo podríamos decir como síntesis, pero bueno, un 17,6% habla sobre fundamentos, habla un poquito más de alfabetización conceptual, la promesa de productividad, ¿no? Es interesante en este sentido. Y
va bajando, ¿no? Un poquito el discurso. Insisto, esto nada más es a partir de lo que alcanzamos a ver en la parte de YouTube, que es más que podemos hacer este análisis más específico. Y en las narrativas, en el caso de Twitter, perdón, X, es un mapa de actores un poquito más amplio, entonces, pues lo que más o menos encontramos aquí, sí hay un uso moderado de educadores e influencers, ¿no? Donde el, y por otro lado, la minoría que tiene que ver con las voces críticas, ¿no? O sea, que en general son entornos académicos y docentes, esta perspectiva minoritaria, pero que son las voces críticas. Educadores e influencers, ¿no? Que sería como este segundo motor discursivo que mezclan un poquito entre la mezcla de la alfabetización y el registro gurú, ¿no? Yo diría por ahí. ¿Y cuál es el discurso dominante en X? Pues es esta, ¿no? O sea, las plataformas tecnológicas anuncian capacitación gratuita masiva, refuerzan productividad y operatividad, y las instituciones públicas, pues no hay un posicionamiento, sino más bien hay programas masivos gratuitos, ¿no? Y se alcanza a percibir esta parte de que el motor principal es urgencia y acceso, ¿no? Entonces, digamos, si lo vemos más, si vamos juntando estas dos diapositivas, digamos, vamos cerrando el círculo, ¿no? O sea, no cambia mucho si volvemos a este cuadrante en donde nos estamos moviendo, ¿no? O sea, en general, mucho tiene que ver sobre esta parte de la operación instrumental, ¿no? Porque tiene que ver con un modelo de urgencia y un modelo reaccionario. Estaríamos por este cuadrante, ¿no? Y bueno, la otra, si bien uno de los elementos importantes que yo les mencionaba, esta era parte como del miedo, ¿no? Este, es interesante cómo se aprovecha, cómo nos aprovechamos, ¿no? De aprovechar el miedo al reemplazo, ¿no? El discurso no lo debate, lo aprovecha, ¿no? O sea, no te quedes atrás, mira, con esto va a salir adelante, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos alcanzado, o sea, si bien no se habla de sustitución en ninguno de los casos, en términos comerciales, ¿no? Te aprovechas de esa necesidad para vender tu contenido, ¿no? O sea, digamos, ya aquí es una estrategia comercial. Y era lo que les decía un poquito, pues, o sea, digamos, de entrada, y sucede mucho también en estos ámbitos educativos, donde, ay, es que ahora, o sea, básicamente de esta lógica de entretenimiento educativo, ¿no? Es como entre la parte del reemplazo humano, pero es decir, híjole, ahora quien sepa quién es el que me va a reemplazar, y entonces, pues si tú te aprovechas desde tu modelo de negocios a la hora de detectar necesidades, este, este pain lo conviertes en una opción, ¿no? O sea, digamos, salirnos un poquito del entorno educativo para decir cómo puedo vender más, ¿no? Y entonces el discurso es este, ¿no? O sea, el imperativo de capacitarte y lo refuerzas con el productivismo instrumental reforzado. Entonces, digamos, del trasfondo afectivo que puede existir y que pues se puede detectar, esto también es una lección de cómo puedes convertir eso en aprovecharlo, ¿no? No estoy diciendo si esté bien o si esté mal, simplemente es lo que alcanzamos a ver, cómo el miedo lo puedes instrumentalizar. No pasa nada más con inteligencia artificial, pasa en otras cosas, ¿no? Este, bueno, ahora, aquí en este sentido, digamos, ¿dónde nos formamos? Yo diría yo. Vale la pena analizar esto, ¿no? O sea, hay un estudio de la Universidad de Argentina, de Buenos Aires, que está muy interesante porque dice, en general los estudiantes, hay un 96% de uso de inteligencia artificial, el 74,5 valora la herramienta, pero quien la usa sistemáticamente es el 37,5, ¿no? Entonces, este dato, si lo vamos cruzando con lo que encontramos en YouTube, con lo que encontramos en Twitter, y si lo cruzamos con lo que dice Anthropic, el estudio de experto a novato y experto en automatizar tareas,
ya nos empieza a más o menos darnos idea de por qué se está haciendo lo que se está haciendo, porque al final de cuentas es vender capacitación para resolver a nivel instrumental con un discurso, ¿no? de eficiencia. Bueno, hasta aquí, digamos, sería como este primer análisis a partir eh, de la definición de las competencias, o perdón, definición como del cuadrante. Y una tarea extra que hicimos fue ver qué estaban haciendo como las instituciones, ¿no? Y ya con esto más o menos lo voy cerrando. Este, Más o menos identificamos 5 posturas, ¿no? Hay una que es como la previsión. Esta, obviamente, si ahorita lo digo 4 años después del boom, pues suena bastante raro, pero por ahí del 2023, por ahí del verano, muchas instituciones, bueno, algunas instituciones sí dijeron, aquí esa cosa no se usa, aquí esa cosa es del diablo y nos va a hacer más tontos a todos, ¿no? Curiosamente, la segunda fase, digamos, que fueron tomando las instituciones, y ya ahí encontramos algunos elementos interesantes, que es esta parte de la regulación, ¿no? O sea, sí se puede usar, solamente si el profesor te dice, solamente las herramientas que el profesor te diga, y la responsabilidad sigue siendo del profesor de que sí, que no, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí pongo esta de ITESO. ITESO tiene un espacio que se llama Reflexia. Y sí hay un tema ahí de regulación, también hay un tema un poquito como de miedo, pero bueno, eso lo podríamos ver un poquito más desarrollado aquí, que estamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que estuvimos haciendo, pues fue como identificar estos elementos. Entonces aquí, ¿qué están haciendo las universidades? Aquí lo podríamos ver. Este, y lo que encontramos también, por ejemplo, en el caso de integración, que ya sería un elemento, bueno, aquí en el caso de alfabetización, que ya sería el tercer nivel, sí encontramos el trabajo que hizo la Universidad de Guadalajara, bueno, no, ya no era ODG virtual, no, sí era ODG virtual todavía, que tiene que ver con ya una perspectiva más de alfabetización, no de apropiación. ITESO sacó un documento por ahí hace un par de años, donde habla de las orientaciones sobre el uso de la inteligencia artificial, y se habla un poquito de comprender, evaluar y aplicar de forma ética, ¿no? O sea, digamos, es un poquito como ese discurso. Y luego está la parte de la integración, ¿no? Que ahí no, en general, dentro de lo que alcanzamos a analizar, no encontramos algo de este lado, pero hay dos, sobre todo la UNAM tiene un documento que en general a mí me gusta mucho, que tiene esta perspectiva de apropiación crítica, ¿no? Entonces yo creo que ese modelo es muy interesante, porque parte de lo que dice detrás es: reimagina tu práctica educativa, ¿no? Y en general, creo que una de las pocas preguntas que a veces nos hacemos, digo, se los digo porque ayer estábamos en un seminario y estábamos hablando, bueno, estaban hablando de inteligencia artificial, y casi siempre va contra no, bueno, no voy a decir, no, a partir de las prácticas de los alumnos, ¿no? Es que como para evitar el plagio, y es que y una de las cosas que creo que poco hemos llegado a nivel, y lo hago desde la formación docente o desde la práctica docente, es que estamos preocupados por el uso, pero no estamos preocupados por cuestionarnos nuestras prácticas docentes, ¿no? O sea, yo les digo, pues es que si se puede hacer con inteligencia artificial, pues a lo mejor no te sientes en el producto, sino en las preguntas sobre el producto, ¿no? O en el proceso de elaboración del producto. Es algo ahí como interesante, que creo que todavía tendríamos que estar preguntándonos. Pero bueno, parte del enfoque va por aquí, ¿no? O sea, en síntesis podemos encontrar eso. Como les decía, aquí este, sí podemos ver, sí se alcanza a ver. A lo mejor está muy chiquito, ahorita les paso el sitio, pero bueno, aquí vendría la información, y en general, ¿qué es lo que nos encontramos? En general, la perspectiva de las universidades está en esta parte de operación instrumental. Digamos, aquí la Universidad de La Plata tiene algo interesante, que está ya casi brincando para acá, y la parte
de la UNAM, ¿no? En general, el cuadrante de las instituciones sigue siendo más en operación instrumental y poco hacia la apropiación sistémica. Este, bueno, igual les puedo pasar el sitio, ¿verdad? Perdón, se los voy a Ya pasar lo aquí por... puse. Ah, gracias, por si lo quieren ver. Entonces, bueno, esto es un poquito como el tema. Aquí, bueno, les decía, no es porque no haya nadie aquí ahorita eso. En el caso de Reflexia, digo, tiene unos ejes temáticos interesantes, pero sí se alcanzamos a percibir, o sí se alcanza a percibir este riesgo alarmista, ¿no? O sea, todavía mucho desde los supuestos que cada uno tenemos, pero bueno, no necesariamente sale de una metodología de integración pedagógica o didáctica, y digamos, hay como sugerencia, ¿no? Y bueno, está la otra parte de ahí de la misma institución, ¿no? Que es comprender, evaluar esta parte ética, ¿no? Es una evolución documentada que podríamos ir más o menos analizando, que no es evolución porque van al mismo tiempo, ¿no? O sea, este grupo de reflexión va trabajando y las orientaciones también se van adaptando, pero al final, y lo pongo aquí porque es algo interesante, ¿no? O sea, la institución puede ir por un lado, ¿no? O sea, con cierto tipo de perspectivas, pero si no se operativizan eso dentro de procesos formativos reales, pues queda a nivel de orientación, ¿no? O sea, y creo que por ahí todavía sigue siendo como parte de este reto. Y bueno, en este sentido, parte de lo que hemos ido trabajando a nivel de reflexión es en qué podríamos estar formando, ¿no? Y lo hago desde también la misma experiencia sociotécnica. O sea, yo empecé entendiendo la parte de los prompts y después dije, ah, sí, vamos a trabajar prompts y vamos a capacitar en prompts. Y sí, o sea, está bien, te quedas como hasta cierto nivel, pero, pero no se trata del problema, o sea, ¿qué es, en qué nos podríamos estar centrando para esto? Yo diría uno tiene que ver con gestión de la información, ¿no? O sea, con la competencia de gestión de la información, donde también tienes que desarrollar estas competencias de curaduría, ¿no? De gestión de la información, como editor crítico, como validador. No nada más es el prompt, digo, el prompt en sí mismo ya es complejo y puede tener diferentes dimensiones y escalas para su análisis, inclusive como estructuración semántica, ¿no? Pues digo, un prompt te ayuda a identificar si el sujeto sabe lo que quiere, digamos, y la otra es conoce del campo, ¿no? O sea, porque es su contexto, digamos, desde el rol y el contexto y el enfoque puedes identificar si está o no está bien construido un prompt. Pero bueno, más allá de eso, creo que deberíamos estar pensando un poquito más en esto, ¿no? O sea, en pensar en un sujeto que sabe curar contenido, ¿no? Que también sabe producirlo. Creo que el otro elemento es el diseño de instrucciones, y no es nada más pedirle que haga, es que opere para ti, ¿no? Darle dirección, dirigir la inteligencia artificial, creo que ese es otro nivel. El diseño de instrucciones, ¿no? Era lo que les decía, esta parte del andamiaje del razonamiento. El prompt es un instrumento, no un fin. Este, la otra creo que debemos de seguirla teniendo muy presente, que es esta parte de la ética, ¿no? O sea, normalmente los cursos siempre terminan, bueno, al menos nosotros terminamos con esta reflexión ética, pero verlo de una forma transversal no siempre es fácil, pero creo que vale la pena formarlo. Y cerraría con esto, ¿no? O sea, esta parte del pensamiento ecosistémico, para poder identificar las herramientas y los flujos, ¿no? Y cómo son las interacciones entre ellos. No, y yo diría, la otra, y que es muy básica en esto, es muy importante aprender a usar la inteligencia artificial, pero creo que todavía es más importante cuándo no utilizarla, ¿no? O sea, al final de cuentas tiene que ver con esta perspectiva crítica ética. Y bueno, ya un poquito echándole poesía a esto como esbozo, yo diría, bueno, aquí podríamos identificar como este desarrollo de competencias, a niveles de dominio, ¿no? Digamos, desde identificar.
hasta diseñar, ¿no? O de conocer los riesgos hasta desarrollar marcos de gobernanza y explicabilidad, que en este caso, yo diría, a nivel Latinoamérica también deberíamos de tener un posicionamiento frente al escenario de las inteligencias para no perder esta parte cultural, ¿no? Idiomática, que tienen las herramientas por donde fueron construidas, ¿no? O sea, eso también tiene que ver con los elementos. Creo que por ahí una de las cosas que me queda claro es que el vacío sigue siendo esta perspectiva ecosistémica dentro del discurso y no tienen por qué tenerla, ¿no? Simplemente es como decir, a ver, algo ahí está pasando que nos hace falta y en general creo que el mercado y las instituciones universitarias estamos en este cuadrante de abajo, ¿no? Entonces podría estar en ambos planos. Y la otra es que uno de los discursos que yo he encontrado en las instituciones educativas es esta, ¿no? O sea, pensamos en lo inmediato y en resolver mi problema, pero no pensamos, no tenemos una perspectiva de futuro. Este, yo diría, pues es como o, esta responsabilidad que tenemos que tienen las instituciones educativas de formar personas, ¿no? Y formar criterio. Y creo que un ausente de esto es la inteligencia artificial en este entorno, ¿no? O sea, porque estamos preocupados por el plagio, estamos preocupados por la tarea, pero no estamos preocupados por formar a las personas en este sentido, ¿no? Y luego todo se le delega al profesor, ¿no? Ustedes tienen que decir, sí, pues, pero no basta con la orientación, hay que también dar como este espacio formativo, no nada más a los profesores, que creo que se está haciendo y no es que esté mal, vamos por niveles, pero el otro es qué estamos haciendo con los sujetos que estamos formando, ¿no? Porque al final los sujetos que estamos formando están tomando esta capacitación a nivel más instrumental y no necesariamente desde una perspectiva crítica. Y bueno, pues yo sería mi tema aquí hasta donde llegaría. Creo que hay muchas cosas todavía que profundizar. Insisto, es un ejercicio exploratorio. Yo no estoy en una institución educativa, ¿no? Entonces, o sea, no, dentro de mi encargo no tengo investigación, lo hace uno por amor al arte. Y porque pues es parte también de esto, ¿no? O sea, una de las cosas que le comentaba a Pau, en este sentido es esto a nosotros nos ayuda a tomar perspectiva de cuáles son las propuestas formativas que nosotros vamos a comercializar, ¿no? O sea, cuando entiendes el entorno y cómo está este modelo de negocios funcionando, pues ahí es donde tú puedes identificar cuál es el valor agregado, ¿no? Que haces dentro de la oferta. Entonces, a nosotros, digamos, si ya lo vemos de esa, pues empiezas a ver como cuáles son las oportunidades en las cuales te puedes entrar. Pongo un caso, o sea, nosotros empezamos formando sí sobre prompting, ¿no? Y después fuimos ampliando y ahorita ya estamos a ver, sí, porque nos han pedido, ¿no? Capacitaciones o procesos de implementación en empresas y dices, bueno, aquí ya no es el prompt como tal, o sea, ya tienes que presentar en clave de, por ejemplo, cómo generar cómo generar un agente para que te pueda ayudar a hacer cierto tipo de tareas, ¿no? No en términos de automatización, en términos agénticos. Entonces, digamos, ya la narrativa inclusive y las demandas del mercado van más allá del uso de prompt y ChatGPT o Claude o Gemini o lo que quieran, sino van más allá del producto hacia un entorno, hacia entornos todavía más complejos, ¿no? Entonces, cuando tú das una capacitación a un director, a un CEO, pues no le vas a decir, hazme la presentación en PowerPoint, digamos, ese sería como el nivel básico. Entonces ya tendrías que llegar a tomar decisiones de cómo puedes generar reportes y análisis con inteligencia artificial y toma decisiones con este tipo de agentes, ¿no? Y cómo puedes construir agentes que te ayuden a mapear, digamos, este ecosistema en términos de lógica de servicio y que te puedan lanzar indicadores para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Digamos, eso sería por ahí un poquito lo que les podría platicar. Este sitio que ven aquí, pues ahí sí, si lo checan, pues es un poquito lo que hemos estado trabajando desde este lado, ¿no? Y bueno, no me quiero alargar, pero pues esto sería mi propuesta. A ver si la micrófono. Ahí está. Hola, pues muchas gracias, Toño, por tu presentación. Y bueno, pues estamos listos para
abrir la conversación y para ello estamos invitando a quienes están conectados a que nos digan sus comentarios, sus preguntas. Tenemos por aquí a Olivier, Jorge, María Inés, Lulú, Samuel y Víctor Hugo. El doctor Rafa, por supuesto, pues adelante. Jorge dice, muchas gracias por tu presentación. Me gustaría conocer cómo asumes la diferencia entre alfabetización, competencias y apropiación. A ver, ahí serían tres cosas. Voy a quitar de esta ecuación la parte de competencias, ¿no? Porque, digamos, puede haber competencias a nivel instrumental y mucho de los procesos de alfabetización es aprender cómo funcionan las herramientas, ¿no? O sea, digamos, ahí nos centramos en esta parte de apréndele, pícale y haz tu chamba. Esa sería como una perspectiva o una definición muy sencilla de lo que se entiende por alfabetización. La parte de apropiación tiene que ver más con esta perspectiva, yo diría, un poquito ecosistémica de entender, no nada más de saber cómo funciona, sino de entender qué hay detrás de eso que estoy usando y que pueda tomar yo decisiones desde una perspectiva crítica. ¿No? O sea, esa sería como la primera. Una es, pues yo aprendí a usar Excel y yo sé hacer fórmulas básicas, ya de que eso yo pueda construir un dashboard y otras cosas que me ayuden a mi trabajo, operativizar cierto tipo de cosas, ya estaríamos hablando un poquito más de apropiación. ¿No? O sea, digamos, tiene que ver mucho con la parte de agencia y la parte ecosistémica. Y ya la parte de competencias, digo, tiene que ver con desde la integración y movilización de saberes, ¿no? Y la integración de conocimientos, actitudes, habilidades y valores que puedan encontrar. Por eso las competencias, al final lo que digo es, el sujeto es capaz de ver con perspectiva crítica, ¿no? De curar contenido mediante estos elementos, digamos, serían como la diferencia entre estos tres conceptos. Te digo, la alfabetización y la apropiación sí van como en el mismo carril. Las competencias pueden ser transversales porque la competencia puede incluir ciertas habilidades que se desarrollan en la alfabetización y puede incluir perspectivas que se desarrollan dentro de la apropiación. Muchas gracias. ¿Alguien más? En lo que se animan y en ese mismo sentido, Cas, yo quisiera consultarte. Se habla mucho de agencia, ahora que se populariza más el uso de la inteligencia artificial generativa. ¿Consideras que sería lo mismo que apropiación? No, a ver, la agencia es la capacidad del sujeto para tomar decisiones. O sea, la apropiación en este sentido comprendería, o sea, es que puedes tener agencia en los dos, en la alfabetización y en la apropiación, es la decisión del sujeto. Aquí la diferencia tiene que ver con la amplitud con la que ves, ¿no? O sea, digamos, la alfabetización está más centrada a nivel instrumental, la apropiación tiene una perspectiva más ecosistémica y crítica. Gracias, Toño. Lulu Gamboa nos dice, primero, muchas gracias, doctor, por compartir su conocimiento. Luego, dos preguntas. Uno, ¿qué opinas de One Person Company y cómo consideras que se debe alfabetizar bajo este modelo, entre comillas? Ah, caray, muy buena pregunta. Honestamente reconozco el One Person Company, no sé si me puedes dar un contexto más, ahorita no lo tengo registrado. Si Lourdes pudiera Sí, comentar. Lulu, ¿puedes comentarnos un poco? No sé si nos puede abrir tu micro, pero contexto de Sí, ya lo abrió. ayer. Gracias, Lulu. No te escuchamos, Lulú. No te escuchamos. Bueno, mientras, un- una pregunta y un poco un comentario. La distribución de expertos, fundamentalmente, supongo, dado que lo produce Stanford, estamos hablando de países de habla inglesa, o sea, de alguna manera universidades en los tops de los rankings que están perdiendo muchos investigadores que están yendo a Google, a Microsoft, a OpenAI, a todas estas grandes empresas que están trabajando en inteligencia artificial.
¿Qué crees qué crees si tiene, o qué sabes si tienen los datos que pudiera estar pasando en América Latina? En América Latina, donde tenemos una industria todavía muy, en general, de muy poco avance tecnológico, industria más bien de producción de segundo nivel, por decirlo así, o sea, excepto tal vez las maquilas, pero en las maquilas tampoco hay mucha, entiendo yo, producción de alto nivel, como sería el desarrollo tecnológico de las industrias en estos países. ¿Cómo crees que está la distribución de expertos en inteligencia artificial y cómo ves el desarrollo a futuro? ¿Realmente puede pasar algo así como que realmente las empresas mexicanas empiezan a contratar expertos de ya del sector económico, del sector académico, o sea, o los van a capacitar en Coursera, su propio personal? No sé, ¿qué es lo que esperarías tú? Mira, ahorita el fenómeno está interesante, digo, eh, más bien yo creo que es al contrario, el boom ahorita está haciendo la forma, o sea, surgieron maestrías, doctorados, ingenierías en inteligencia artificial, entonces ahora, digamos, ya que está el problema, ¿no? Entonces ahora vemos las instituciones educativas, se ve el modelo de negocio de, ahora vamos a formar ingenieros o expertos en inteligencia artificial con sentido humano, ¿no? O sea, a ver, está padre, ¿no? O sea, ahora, digamos, las instituciones educativas están usando este mercado, al final de cuentas es un commodity, ¿no? Para la formación y el desarrollo. Esto, pues, no quiere decir que no existiera, simplemente ahorita está el boom y es un modelo de negocio que responde, porque al final todas las instituciones son negocio, ¿no? Entonces ahí tiene que ver. Las empresas en general lo que están haciendo es capacitar a sus cuadros, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita dimos una capacitación, estuvo Grupo Pepe, esto de Pollo Pepe, ¿no? Pollo Bronco, pues, fue una capacitación como de 20 participantes más o menos, ahorita pero se están formando en el uso. Ahora, si ya lo vemos desde el lado de la industria, yo creo que todavía a nivel Latinoamérica va a tardar en salir algo, ¿no? Y que creo que mucho se está replicando de lo que está sucediendo en países anglosajones. Digamos, aquí todavía, a mí yo tengo esa cosquillita de meterme a lo que está pasando en Asia, ¿no? China, Japón, a ver qué están haciendo, porque, digamos, sí hay unas experiencias muy interesantes sobre inteligencia artificial en instituciones educativas, pero que tienen que ver mucho con métricas de aprendizaje, comportamientos y digo, en este caso, me acuerdo por ahí del 2007, una plática que tuve con Rafa, porque en 2007, hace casi 20 años, yo llego y le digo, Rafa, ¿tú qué haces? ¿No? Entonces me empieza a explicar qué inteligencia artificial y yo así como de... Y básicamente me acuerdo que Rafa me dijo, ¿viste la de... Ay, no es la de Pinocho, esta película de... Ay, se me fue el nombre, pero es como la réplica de Pinocho, en versión de Ya, inteligencia artificial. Ay, bueno, ahorita me acuerdo. así se llama. Pero tenía que ver con robótica y esas cosas, ¿no? Y eso era 2007, ¿no? O sea, ahorita ya es algo, digo, ya es más entendible para mí, 20 años después, pero creo que sí un elemento importante aquí es que el desarrollo latinoamericano creo que tendría que ver más también con esta perspectiva crítica, ¿no? Hacia estos modelos anglosajones. Uno, para trabajar, no perder estos elementos culturales que ya platicamos, y por otro lado muchas de las empresas a nivel nacional pues no están teniendo como esa visibilización, ¿no? De estas herramientas. De repente empiezan a salir ahí algunos proyectos, pymes o emprendimientos de gente que está haciendo ya aplicaciones, cosas interesantes, pero creo que todavía vamos muy en pañales y más bien creo que somos reactivos para la formación. Esa, mira. Sí, pues sí era la inteligencia artificial. Esa fue la respuesta de Rafa en ese momento para que yo entendiera lo que era inteligencia artificial en 2007. Este, Tengo buena memoria hasta eso para esos eventos. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, estamos en pañales. Creo que todavía le falta mucho desarrollo a nivel nacional. Y esta cultura reactiva, ¿no? Pues ya llegó la ola, a ver si nos subimos, cómo nos subimos, ¿no? Creo que por ahí. Gracias, Cas. Lourdes.
Ya puedes hablar. Parece que su micrófono no funciona, pero nos compartió un par de links. Y bueno, hay una infografía que igual la voy a descargar y la ponemos aquí, que nos ha mandado. Ah, ya, Bien, ya, 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 ya. De las empresas unipersonales, sí. Ujú. Pues es que yo creo que se está dando mucho, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, hay algunos modelos de negocio que responden mucho a esto. Por ejemplo, con integración de inteligencia artificial, es un discurso, ya no vendes capacitación, vendes productos, ¿no? Ya no vendes, no solamente vendes productos, sino vendes experiencias para que tú te vuelvas mucho más eficiente, mucho más, vamos a ponerlo así, eficiente, ¿no? Y que puedas generar mayor tipo de recursos. Mucho de esto tiene que ver con este discurso, eh, de la productividad. Este, Digo, y creo que hay N número de personas que trabajamos a veces así, ¿no? O sea, traes tu proyecto, es yo mime conmigo para mí. Curiosamente, inclusive se me hace un poquito contradiscursivo, ¿no? Con esto que veíamos de estos discursos del 2000 de crear redes, de crear comunidades, pero, digo, me acuerdo mucho, hay este autor, Tom Daskal, ¿no? Que hablaba del Wikinomics, ¿no? O sea, de abrir esta parte de la economía y del conocimiento, este, pero pues es una realidad y creo que a partir de la pandemia, maldita pandemia, seguimos hablando de ella, pero movieron muchos estos elementos, ¿no? O sea, y al final yo creo que la opinión es, pues, si les funciona, pues adelante, ¿no? O sea, no puedo decir si está bien o está mal, mientras pues cada quien lo esté haciendo desde una perspectiva ética, ¿no? Creo que vale mucho la pena. Ahora digo, hay otro elemento por ahí que tiene que ver con, bueno, no, ya, que tiene que ver con la parte de comunicación y cómo se está desarrollando eso, ¿no? O sea, ayer hubo un evento de periodistas, ¿no? Entonces decían, pues hay que regular la parte del uso de contenido generado por inteligencia artificial, digamos, hay muchas cosas que se están moviendo. Y creo que una de las cosas que a mí me he ido entendiendo es, bueno, no es que he ido entendiendo, es que cada dimensión que nosotros le quitemos a la cebolla de la inteligencia artificial es más problemática, ¿no? O sea, si lo hablamos a nivel gubernamental, si lo hablamos a nivel de seguridad, si lo hablamos a nivel de gestión, híjole, o sea, cada campo profesional en sí mismo está generando muchas dimensiones que pueden ser críticas para la propia práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos vamos al ramo de la mercadotecnia, este, pues básicamente, digamos, el construir un agente que sea como tu asistente para la construcción de proyectos es viable, ¿no? Pero vuelvo otra vez al punto, la agencia humana, la agencia sigue estando presente en cualquiera de los niveles. En términos, por ejemplo, de salud, y aquí ya estamos hablando no de la inteligencia artificial generativa, sino inteligencia artificial enfocada en salud, pues obviamente tienes mucho mayor rango de precisión usando este tipo de herramientas, ¿no? Por cómo fueron entrenadas, cómo están siendo modeladas, pero eso para que llegue al IMSS, bueno, no, ya casi estamos como Noruega o como era. Entonces a lo mejor te falta poco, pero bueno, es parte de estos discursos, ¿no? O sea, la tecnología está, pero el contexto no. ¿No? Y esta es la bronca que se genera a partir de los discursos dominantes, ¿no? O sea, me voy a ir a 1960, Concilio Vaticano II, pues se juntan en Europa, se juntan en Roma, se juntan en Italia y dicen, ahora vamos a hacer la nueva iglesia, todo bien padre, etcétera. Y a la hora que llega ese discurso a Latinoamérica, dicen, pues, ¿cómo le hago si estos no tienen para comer, ¿no? O sea, entonces, digo, y de ahí se generan otro tipo de reflexiones. Digo, hablo a lo mejor de temas religiosos, pero son temas sociales que están ahí presentes, ¿no? Entonces, no perder de vista, digo, en este caso, si es un instituto, o sea, como este, ¿no? De donde hay una reflexión, pues no perder de vista estas prácticas culturales y sociales que también determinan los usos y apropiaciones. Gracias, Cas.
¿Alguien más? Estoy viendo que llegó Paulina. Bienvenida, Pau, Víctor Hugo. Y bien, está el micro abierto para quien guste. Yo tengo una pregunta sobre el tema, un poco el tema del miedo, el miedo al efecto de la inteligencia artificial, particularmente en el ámbito educativo. Yo distingo de alguna manera dos formas de miedo, ¿no? Uno es el miedo, vamos a decir, vamos a ponerle el nombre, el miedo ético, el miedo a que los estudiantes hagan trampa, el miedo a que lo que a no poder distinguir qué realmente produjo el estudiante y qué hizo la inteligencia artificial. Y el uso inadecuado, el uso irresponsable en el contexto educativo, toda esta temática que tiene que ver con el uso ético de la inteligencia artificial. Y por el otro lado está algo que podríamos llamarle más como un miedo pedagógico, un miedo a un desarrollo limitado de las capacidades cognitivas de los estudiantes porque están delegando la lectura, están delegando el análisis, están delegando la redacción, están delegando todas estas eh, tareas que se necesitan realizar para desarrollar las capacidades cognitivas, se están delegando hacia la inteligencia artificial y eso puede generar, pues, por un lado, pues a lo mejor calificaciones altas, pero por otro lado, un desarrollo mucho menor todavía de lo que tenemos de las competencias, o capacidades cognitivas. Entonces, separando así como estas dos vertientes, ¿qué te dice cómo verías tu estudio? ¿Hacia dónde se decanta el miedo o observas de los dos o una mezcla de los dos o alguna tendencia en particular? Este, yo creo que una de las cosas, digo, no sé, habría que analizar un poquito si realmente el discurso es a este rollo ético, ¿no? O sea, a ver, sí, ¿a qué voy con esto? O sea, digo, pues, si hay magistrados que copiaron su tesis, y no había inteligencia artificial, digamos, es una práctica recurrente de muchos años esto del plagio, ¿no? O sea, a ver, en el 2000 era que no copien de internet, ¿no? Y si tu profesor tenía, digo, aparte en en los finales de los 90 que estaba como este boom, y en el 2000 el miedo era que copien y peguen de internet y que no reflexionen. Entonces, digamos, ese miedo creo que simplemente se complejiza en términos de que ahora sabemos que hay una herramienta que lo hace. Ahora, también creo que en esta lógica lo que voy detrás es, habría que ver si realmente es esta perspectiva ética o es esta perspectiva del miedo al control, ¿no? O sea, que inclusive es un discurso de decir, a ver, ya los contenidos no es problema, el tema es el abordaje de esos contenidos, ¿no? A ver, y cómo acompañas ese proceso del sujeto. Pero mi perspectiva es creo que tiene más que ver con un miedo a la pérdida de control, ¿no? Ujú. ¿Y por qué digo esto? Con lo que decía hace ratito, pues, o sea, al final los discursos o lo que yo alcanzo a escuchar un poquito de este grupo académico de profesores de cualquier nivel es que usan inteligencia artificial, pero poco es qué puedo hacer yo diferente, qué tanto estoy cuestionando mi propia práctica, qué es lo que les decía hace ratito, ¿no? O sea, a ver, y digo, lo digo porque en general a mí, en mi uso personal como profesor, pues yo uso esta cosa porque me encanta, ¿no? O sea, de repente lo que no podía hacer hace 10 años para mis estudiantes, tipo de recursos, etcétera, ahorita ya lo puedo hacer, ¿no? O sea, esta parte de decir, oye, le voy a poner un podcast a mi curso, voy a pensar otro tipo de recursos, otro tipo de tareas me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, inclusive el tipo de material, ¿no? O sea, de repente para curar material o gestionar cierto tipo de enfoques, utilizas a lo mejor un notebook y dices, ah, mira, esto está padre. Digo, obviamente tienes que revisar bien lo que vas a hacer al final, pero digamos, es creo que un plus, ¿no? Ahora, aquí yo creo que en términos de éticas, vuelvo otra vez, no es el ensayo en sí mismo, sino lo que está debajo del ensayo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas lo que nosotros queremos saber es cómo estructuró el sujeto cierto tipo de actividades. Ah, bueno, pues no, aquí viene el acompañamiento del profesor, ¿no? Ok, a ver, está padre tu ensayo, pero dime cómo lo construiste, ¿no? O sea, más allá de si está bien redactado o no está bien redactado, o de si lo pusiste en APA 7, ¿no?
APA 7 última versión, o sea que entonces no nos centramos en el producto, sino en cómo se construyó el producto. Para mí esa sería una de las lógicas, ¿no? Y te digo, yo no alcanzo a entender todavía esta perspectiva, no sé, o sea, esta perspectiva del plagio y eso, creo que es un discurso que venimos trabajando desde hace muchos años, pues, ¿no? Y la preocupación sigue siendo la misma. Y me acuerdo aquí de un jefe que tuve que aprecio mucho, Miguel Bastrech, este, un día un profesor llega con él y dice, es que es tu tercera semana, ¿no? Es que no leyeron. Y le dice, oye, pues tú llevas 10 años quejándote en la tercera semana de que tus alumnos no leyeron, ¿no te has preguntado si lo que tienes que cambiar son tus recursos? ¿No? Fin de la discusión, ¿no? Es que copian y pegan, pues entonces ya pídele otro tipo de tareas, pues, o sea, al final no lo puedes controlar, pero sí lo puedes orientar, ¿no? O sea, voy a poner un caso así muy, muy claro que me pasó con una materia, logramos hacer un enroque muy interesante ahí en esa materia que se llama Laboratorios de Experiencias Disruptivas. Y entonces cambiamos el modelo de evaluación. En lugar de tener esta perspectiva de abonero, ¿no? De 10 puntos esto, 5 puntos esto, 5 puntos esto, 5 puntos el otro, el semestre de la semana 1 a la semana 11, vamos a ponerlo así, sí tienes entregas, tienes actividades, pero todo es parte del proceso de aprendizaje. Y al final es tu proyecto, ¿no? Con rúbricas y todo el asunto, más la presentación. Y hay un ejercicio muy interesante que les pedimos que es recuperación de aprendizajes. Para que ellos puedan cumplir este ejercicio, tienen que haber entregado dos videos individuales, con donde responden unas preguntas, ¿no? De que básicamente es que aprendiste, cómo te sentiste y cuáles son tus retos del módulo uno. Del módulo 2 no se califican, pero tienes que entregar los dos para poder entregar el tercero. Y el tercero son preguntas muy específicas, enfocadas mucho a esta parte de recuperar la experiencia de autonomía del aprendizaje, ¿no? Y del proceso autogestivo. Entonces son preguntas que si le respondes no pasa de una cuartilla, ¿no? Y entonces hay alumnos que la hacen como muy consciente y que te dicen, no, pues la verdad es, a mí me pasó este semestre una alumno, pues es que el día que nos regañaste como que me cayó el 20 y ya me puse a chambear, ¿no? Y vi que me salió bien. Cuando ven en eso está padre, ¿no? Cuando te platican, no, es que aquí tuvimos este problema, etcétera, etcétera, y cómo lo resolvieron. Pero hay gente que lo hace con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues dices, a ver, ahí, ¿yo qué hago? O sea, no ibas a copiar, no tienes que plagiar nada, güey, perdón, era un tema tuyo. O sea, si tú o sea, yo les decía, si tú me dices, no aprendí nada en el semestre y tu clase vale un cacahuate, está bien, es tu recuperación, no tengo por qué hacértela de jamón. Pero lo hiciste, no fuiste capaz ni siquiera de ser consciente de tu proceso, ¿no? Entonces, o sea, y cambiamos el modelo, cambiamos la estructura, pero pues la agencia humana ahí sigue. ¿No? Entonces, pues hay que reajustarlo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora vamos a poner algunos ejercicios para recuperación de conceptos para no llamarles exámenes, ¿no? Entonces tienes que pensar la forma en la que no lo respondan con inteligencia artificial y entonces, o que puedan responderlo con inteligencia artificial, pero que tengan esta perspectiva crítica, ¿no? Entonces las preguntas tienden a ser más complicadas. Ahora, aquí también tiene que ver con el ojo clínico del profesor, ¿no? O sea, a ver, la escritura robotizada es muy clara. O sea, fíjense en un texto, los párrafos miden exactamente lo mismo, la estructuración sintáctica es muy similar y la repetición de cierto tipo de palabras, o sea, el frequency penalty es muy evidente, ¿no? Y la temperatura normalmente es un 7, ¿no? O sea, es como muy emocional de repente, ¿no? Pues, o sea, ya empiezas a leer y dices, no, pues desde el título, compadre. O sea, esto lo hiciste. No, claro que sí, ¿no? O sea, eh, pero pues ahí ya hay, pues digo, eso ya tiene que ver mucho con la parte de experiencia, ¿no? O sea, ayer una maestra preguntaba, oye, pues yo soy profesor, pero ¿cómo le hago para detectar el sesgo, ¿no? Cuando yo le hago una petición a la inteligencia artificial. Y entonces viene la pregunta, no, pues si los profesores no sabemos, o sea, esta parte que es muy básica de gestión de información, de analizar la información y poder tener una perspectiva, pues imagínate mis alumnos, ¿no? Pero el problema no es técnico, el problema es crítico. Bueno, soy yo muy feo. El problema no es de técnica, sino un problema de crítica. Me emociona y me enoja, pero bueno, por ahí.
Porque inclusive, pues, o sea, a ver, si lo vemos desde el diseño instruccional, o sea, desde el diseño educativo, a ver, esto te puede ayudar a aumentar tu productividad, pero pues tienes que aprender, identificar dónde están los, o sea, cambian los roles, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor dirán, ay, es que ahora ya vamos a correr, ya no necesitamos de diseñadores educativos o diseñadores instruccionales, ¿no? A ver, claro que lo necesitas para que ya no se dediquen a, profe, este verbo está mal, corríjalo, ¿no? Pues eso es un tratamiento estilístico, o sea, vete a analizar la estructura de fondo, vete a analizar cuál es el proceso, ¿no? O sea, si sí o no se desarrollan las competencias. Ya no te enfoques en la redacción, eso que lo haga la inteligencia artificial, nomás dale un buen prompt, ¿no? O sea, enfócate en que la estructura, en que los entregables, en que todo sea claro y sea preciso. Entonces, el rol del diseñador instruccional cambia, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, hay ahorita algunas plugins, por ejemplo, para Moodle, que ya lo puedes conectar con tu inteligencia artificial, ¿no? Te cobra cierto tipo de tokens, pero pues ya te retroalimenta el producto integrador de tus estudiantes o los productos de tus estudiantes, ¿no? Digamos, mi error sería decir, no, pues ya no vamos a contratar asesores porque todo lo va a hacer la inteligencia artificial. No, pues no, o sea, a ver, aquí digamos, el trabajo artesanal, lo voy a poner así, se oye feo, pero el trabajo artesanal, el trabajo artístico lo hacemos nosotros. O sea, el hilado fino no te lo hace la máquina de costura, el hilado fino te lo hace la persona, ¿no? Entonces creo que por ahí diría un poquito cosas que se podrían estar desarrollando y no sé si eso responda. Mm, Bien, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo un montón, pero no quiero acaparar todo. Échale, yo tengo tiempo. Eh, el otro tiene que ver con la perspectiva crítica, digamos, ¿no? Aparece en los cuadrantes, aparece como un cuadrante diferente, ¿no? Un cuadrante donde se analiza, bueno, donde yo vería la parte de quiénes están controlando el desarrollo, de dónde vienen los datos, la parte ecosistémica, la parte de el tema del efecto sobre el empleo, todo este asunto del el peso social, económico de la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestras sociedades. Y luego aparece la apropiación ecosistémica. Y viéndolo así, me da la impresión que la apropiación ecosistémica es como darle la vuelta al ciclo, ¿no? Entonces, es volver a hacer apropiación, pero ahora en un contexto más amplio. Y la pregunta que me queda es ¿dónde queda la perspectiva crítica en la apropiación ecosistémica? Si estamos hablando de una cosota grande donde hay una apropiación de uso, pero con un sentido crítico profundo, o estamos más bien hablando de un usuario plus de la inteligencia artificial que sabe realmente aprovechar todas sus capacidades para a lo mejor con una responsabilidad eh, con una agencia y a lo mejor con una cierta responsabilidad institucional, organizacional, pero que pierde la perspectiva del efecto del grande, digamos, de la IA. Es que yo creo que no las podemos separar. O sea, a ver, yo partiría de esto, ¿no? O sea, es cuándo sí, cuándo no. O sea, a ver, ese sería como uno de los primeros puntos, porque al final de cuentas, a ver, vamos a poner así, casi todo lo podríamos resolver con cierto tipo de inteligencias, ¿no? O sea, de repente en los cursos, Estoño, ¿cuál me recomiendas? ¿No? Pues la que más se te acomode, no hay tarjeta de crédito que aguante el universo de aplicaciones que hay. El tema no son las aplicaciones, el tema es que la perspectiva crítica tiene que ver con el posicionamiento que tú tomas frente a las plataformas, que las plataformas en sí mismas no forman un ecosistema, ¿no? Sino el ecosistema lo empiezas a desarrollar tú, tienes esta perspectiva de, me voy muy, muy técnico, ¿no? O sea, a ver, ¿qué puedo hacer con texto? ¿Qué puedo hacer con video? ¿Qué puedo hacer con audio? Y de repente hay proyectos donde puedes concatenar diferentes tipos de herramientas, pero vuelvo, ese es para generación de contenido, ¿no? Si ya te vas más a fondo, pues si eres un director, un coordinador,
tienes otro tipo de tareas que puedes estar conectando, ¿no? Pero ¿dónde reside la capacidad de la apropiación? Reside en la criticidad o en la perspectiva crítica que tengas sobre el uso, ¿no? O sea, yo puedo identificar mis flujos de trabajo, pero también puedo ser consciente, inclusive, digamos, si lo vemos a una dimensión más, más ambiental, ¿no? O sea, esta parte como ay, perdón, me sale muy jesuita, muy del Papa, ¿no? La casa común, ¿no? O sea, a ver, si lo ves desde una perspectiva ambiental, pues también te estás, contaminando, estás generando, huella de carbono. Entonces, hay un chorro de cosas que hay detrás que entonces también te pueden ayudar a tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? O sea, inclusive hasta el decidir si vas a usar Cloud, Gemini o OpenAI, ¿no? O sea, las tres funcionan, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieras, tienen modelos diferentes dependiendo del uso, pero también tiene que ver ahí inclusive con qué empresa decides trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el boom a lo mejor en términos tecnológicos de lo que sucede con Anthropic, pues está padrísimo, o sea, digamos, porque lleva la delantera en términos de la posibilidad de este tipo de herramientas, ¿no? Pero si ya le das un poquito más de vueltas, dices, bueno, pues Anthropic por lo menos tiene claridad en dónde está la parte de la privacidad, ¿no? ¿Y por qué se peleó con el gobierno de Estados Unidos? Pues les dijo, pues sí, la puedes usar, pero no la puedes usar para enviar, perdón, para espiar, ¿no? Y en cambio tú ves OpenAI, dice, pues cambió su modelo de negocio sin fines de lucro a con fines de lucro. Cuando dices con fines de lucro, pues abres la posibilidad a que quien paga manda, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería como un elemento inclusive que tiene que ver con la capacidad de decisión del usuario desde una perspectiva crítica, ¿no? O sea, claro que yo sé que son herramientas funcionales, pero también cuáles son las responsabilidades que esto tiene, ¿no? Tampoco irte como al lado alarmista, ¿no? Decir, ay, todas son malas, pues no. Ahora, la otra parte, desde esta perspectiva ecosistémica, lo veo más desde sí entender, pero también cómo se relacionan los flujos y qué hay detrás de esos flujos que tú estás desarrollando, ¿no? O sea, no es sencillo, creo, porque hay muchas dimensiones que tenemos que ver de usuario, de empresa, perdón, de escalas, ¿no? Desde el usuario, niveles de usuario, empresas, tipos de productos, tipos de servicios que venden, pero ¿cuáles son las dimensiones éticas, comunicativas, tecnológicas, económicas? ¿No? O sea, digamos, si vemos ese cuadrante, es un cuadrante muy complejo que si le das una vuelta ya te estás haciendo otra vez preguntas, ¿no? O sea, básicamente no tengo respuesta para tu pregunta y tengo más preguntas. Gracias. Y No, bueno, no, mi otra pregunta es sobre este cuadrante, ¿no? Donde podría estar enfocado a las actividades de capacitación, por ejemplo, de parte de algunos grupos, por ejemplo, no sé, un grupo en el ITESO y otros, ¿no? Que pudieran tener la capacidad de uso o la experiencia de uso de la inteligencia artificial desde esta perspectiva de apropiación ecosistémica. Por un lado, bueno, en ese sentido tengo dos preguntas. Una es que en qué medida tenemos esa experiencia de uso de apropiación ecosistémica de la inteligencia artificial como para poder formar a otros, ¿no? O sea, tenemos a los capacitadores, tenemos la gente con esa experiencia que puede en un momento dado ofrecer la capacitación. Y por el otro lado, viendo lo que hay y viendo los resultados del estudio, pareciera que si lo ponemos en una distribución, estaría una gran masa de la gente, de los sujetos de capacitación, están en los primeros niveles, ¿no? Están en el uso de una sola herramienta, su capacitación ha sido en el uso de la herramienta, en el desarrollo de prompts. Y entonces pareciera enfocarnos en este cuadrante de la apropiación ecosistémica, estaríamos atendiendo a los que están en la orillita, los que están mucho más adelante y que realmente son muy pocos. O sea,
no sé en qué medida enfocarse en la apropiación ecosistémica podría tener un impacto muy pequeño y desde la perspectiva de una agencia de capacitación podría tener un mercado muy chiquito porque la gente que puede realmente llegar a esos niveles es muy poca comparada con la gran cantidad de personas que necesitan pasar del nivel uno al nivel 2 porque la mayoría están en el nivel uno, ¿no? Y cuando los queremos llevar al nivel 4 pareciera como que está muy lejos. Sí, fíjate que, a ver, aquí yo creo que el modelo como tal, o esto, es un modelo quizá muy idealista, ¿no? O sea, a ver, la realidad creo yo es que normalmente uno empieza así, ¿no? O sea, no es lineal el proceso y a veces llegas acá y te regresas, pues, o sea, porque el contexto ya cambió, porque las herramientas ya cambiaron, ¿no? O sea, creo que hay que entender que no es un proceso lineal. Eso sería la primera. La segunda, a ver, como modelo de negocio a mí no me conviene que o sea, en términos de discurso, sí tengo yo, se ve bien feo, yo tengo que vender esto. Esta es digamos, mi promesa es una apropiación crítica. ¿Sí? O sea, digamos, eso es como mi fin final. Pero para que yo pueda llegar a ese nivel, primero tengo que formar la base. Y la base está aquí. O sea, mi primer paso es conoce la herramienta, conoce la interfaz. No puedo dar ese brinco. Vamos a ver, me ha tocado en capacitaciones, y a veces termino yo todo enojado y frustrado porque le dices, dale iniciar. ¿Dónde está el botón de iniciar? Y tú, ay, cabrón. O sea, a ver, eso no es un tema ni de inteligencia artificial, güey, perdón, son habilidades básicas de lectura, ¿no? O sea, a ver, esa sería la primera, pero a ver, para eso primero tienes que entender cómo se lee en pantalla, ¿no? A ver, ¿por qué casi siempre los logins están aquí, ¿no? Pues bueno, porque tu sistema de lectura puede ser un F, ¿no? O puede ser un E, o puedes tener una L invertida, pues, o sea, pero digamos, lo interesante de esto es, tienes que empezar por las bases, ¿sí? O sea, a ver, el hecho, yo siempre he dicho, ¿no? O sea, el hecho de este mito es que ya nacen con chip, no, güey, es que tenemos ingenieros especializados en diseño de interfaz centrado en el usuario que hacen posible que esta madre la pueda usar un niño de 2 años. No, o sea, a ver, no es el chip con el que naciste, es que el contexto te ha permitido que logres entender esta parte de lo que hay detrás. Eso sería la primera. La segunda, yo creo que el reto, no sé si alguien vaya a llegar hasta acá, ¿no? Lo que sí sé es que tenemos que apostarle más a esto. O sea, a ver, no nada más se trata de usen bien la inteligencia artificial para sus clases. No, a ver, espérate, ¿cómo funciona? Entiéndela, vamos haciendo ejercicios, intégrala en tu práctica educativa. Por ejemplo, un ejercicio que yo les puse a mis alumnos. Ya habían terminado el proyecto, yo ya había hecho revisión, ya les había rayado el papel con rojo y todo, y pum, no, porque yo todavía a veces pido documento impreso porque aquí tengo mi pluma roja y me encanta usarla. Entonces les dije, a ver, estos son mis comentarios, esto es la crítica, pero ¿sabes qué? Ya me dijiste arcaico. Ahora, usen este prompt, diseñé un prompt para mis alumnos para que les revisara su trabajo final, ¿no? O el proyecto, no creo que era el diseño de la estrategia. Lo interesante fue, inclusive yo, a la hora que yo vi el resultado, dije, no, pues, o sea, esto yo no lo vi en el documento, ¿no? Pero digamos, si lo ves desde una perspectiva de autonomía del aprendizaje, si el sujeto entiende que la herramienta le puede hacer devoluciones a su producto y puede mejorarlo y puede iterarlo, ya vamos de gane, porque no se centró en la herramienta, sino en el proceso iterativo. ¿No? Entonces, pero es eso, o sea, es el diseño, volvemos otra vez y a lo mejor a la pregunta anterior, no es el producto que pides, sino el diseño de la experiencia de aprendizaje que le propones al sujeto, ¿no? Y creo que ahí es cuando nos quitamos esta perspectiva de control y pasamos a una perspectiva de autonomía y de experiencia. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si tú no encuentras un emocionable dentro de la experiencia va a ser negativa. Entonces, aquí el chiste es cómo puedes modelar ese tipo de experiencias empleando este tipo de herramientas. Entonces ya le diste un plus, oye, no nada más me puede hacer el proyecto, me puede ayudar a mejorar mi proyecto.
porque lo más, digamos, hay una salida sencilla y fácil y hay otra que es yo diría la responsable, ¿no? O sea, la fácil es, pues hazme la tarea y ahí va, ¿no? ¿Cuál sería el proceso? Pues, mira, ya tengo esto, vamos puliéndolo, ¿no? Pongo un ejemplo de un taller que dimos para dirección de servicios. Empezamos con un ejercicio de hecho, no sé si lo tengo. Bueno, el caso es que primero diseñamos un ejercicio de autoestudio, con los chicos. Bueno, una herramienta de, de autoestudio, un sitio que diseñamos, básicamente para identificar estas partes del prompt, ¿no? O sea, desde lo básico de inteligencia artificial hasta los elementos de construcción de un prompt. Y después en la clase vimos como esta perspectiva más de dirección de generar un caso, ¿no? En este caso, en esta situación, el caso fue el análisis bueno, emplear la metodología de ingeniería de menús para un restaurante, ¿no? Que tiene unos pasos, etcétera. Eso lo fuimos modelando con inteligencia artificial y después de que pasamos eso, se tenía que generar un análisis, ¿no? Para toma de decisiones. Entonces, ellos generaron su análisis, el análisis se hizo con inteligencia artificial, pero la definición de insights y la definición de points of view lo hicimos en situ, ¿no? O sea, a ver, analiza el reporte y dime cuáles son tus insights, qué insights tienes de ahí, valida el reporte, dime cuáles son tus insights y de ahí construye tus points of view. Y una vez que construyendo el point of view, el siguiente paso era construir un menú digital. ¿No? No digitalizar el menú, sino crear un menú digital tipo aplicación, interactivo, etcétera, etcétera. Pero entonces ahí, por ejemplo, lo que usamos fue dibújenlo, definan sus criterios, definan sus usuarios. Ahí ya no usamos inteligencia artificial, sino más bien a partir de eso empezamos a construir, ¿no? Y la idea precisamente era ver en qué momento la intervención del sujeto toma más sentido, ¿no? Hubo un equipo que lo hizo todo con inteligencia artificial y quedó bien y quedó funcional. Ahora, cuál fue lo que yo vi es que aquellos que siguieron el proceso, inclusive terminaron más emocionados en la construcción o en la conceptualización y diseño de la aplicación que en el diseño ya de la aplicación tecnológico con inteligencia artificial, ¿no? O sea, a partir de eso generaron un prompt y ya después usamos otro tipo de herramientas para generar estas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ese es un poquito como decir, a ver, ¿cuál es el reto? Pues vamos empezando desde aquí. ¿Tienes que aprender el prompt? Sí, tienes que aprender el prompt. Tienes que aprender que hay herramientas que te sirven para hacer aplicaciones, te sirven para hacer diseño, te sirven para hacer análisis. Y después viene aquí tu experiencia a partir de esa información y vamos viendo, ¿no? Yo no sé si llegamos hasta acá todavía, digo, porque todavía habría digo, esta parte de la apropiación tiene esta perspectiva más de cuáles son las competencias que el sujeto puede aplicar ahí, pero es algo que se construyen, yo creo que al final de cuentas es una parte del ideal. Insisto, creo que un error sería decir, centrarte aquí está mal. No, es la entrada por la que todo el mundo empezó. El chiste es cómo desarrollas criterio para llegar acá. Gracias. ¿Alguien, alguien más que quiera Echa- comentar? Échate otra, Rafa, échate Comentar, otra. ¿no? Parece que no. Pues cerramos entonces. ¿O tienes Sí, otras 10 preguntas? no, yo creo que por el momento está bien. Ok. No, pues muchas gracias, Toño, por tu presencia esta mañana. Gracias a Samuel, Paulina, a Olivier, María Inés y Víctor Hugo, todos los que se conectaron. Si pueden abrir su cámara, se los agradecemos. Y los invitamos a la próxima sesión en la semana del viernes 29. El viernes 29 aquí nos vemos a las 10. Pues gracias a todas y a todos. Que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muy Y ahí está el interesante. sitio y cualquier crítica que tengan es bienvenida, ¿eh? De verdad que fue un ejercicio muy rico. Gracias.